Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Y si Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Sí se Y ve? también vemos la pantalla. Ah, ok, gracias. Me avisan cuando ya estén todos. Código C de segundo piso a imagenología. Código C de segundo piso a imagenología. Código C de segundo piso a imagenología. ¿Ya están todos? Ya faltan, ¿verdad? Todavía faltan unos compañeros, doctor, pero como... Si quieren, bueno, los esperamos 5 minutitos. Si quieres, esperamos 5 minutos y... Ajá, Ok, y ya empezamos. exacto.
pues, Si quiere que ya comencemos, doctor, bueno, no sé qué comenten los demás compañeros, pero y usted principalmente. Sí, si quieres ya iniciamos, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con ahora con generalidades de cáncer de mama, para que sepan más o menos cómo está. Y lo primero que vamos a hacer es como una serie de preguntas. Una serie de preguntas. A ver, deja y checo quiénes están conectados. Adolfo Vega. ¿Estás ahí? Sí, doctor. A ver, primera pregunta. Solo vamos a responder falso, verdadero o no sé. ¿La obesidad en la premenopausia es factor protector? ¿Falso, verdadero o no sabemos? No sé, doctor. Ok. Daniela Michelle Rueda Delgado. Siguiente pregunta. ¿Ser chaparro menos de 1.60 metros es factor de riesgo? ¿Falso? Vamos a ver. Adelante, vamos a ver, ¿sale? De ahí, Diego Alberto. Sí. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿México, en comparación a otros países del mundo, tiene su propio gen fundador mutacional para cáncer de mama? ¿Falso, verdadero o no sabemos? No sé. Falso. Bueno, falso. Vamos a ver. Así, fíjense que, de hecho, les hago esto porque así son los exámenes de la especialidad. Para entrar a una especialidad, solo es falso, verdadero o no sé. Y falso, pues es menos es 0 puntos, ¿no? Verdadero es 1 punto y no se te quita 2 puntos. Vean lo importante que también son hacer este tipo de preguntas, ¿no? Gabriel Márquez. Siguiente pregunta. ¿Hacer guardias en un hospital son factores de riesgo para cáncer de mama? ¿Falso? Vamos a ver si es cierto. ¿Sale? Y Karen Castellán. ¿Existe quimioterapia para prevención en cáncer de mama de alto riesgo? O sea, sin que tenga cáncer todavía, ¿podemos prevenir con una quimioterapia?
falso, verdadero, no sabemos nada de esto. ¿Verdadero? Vamos a ver, ¿sale? Y última para Jesús Enríquez Vargas Álvarez. Existen varios subtipos de cáncer de mama independientemente de la histología. Verdadero. ¿Verdadero? Bueno, Sí. vamos a ver. Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Vamos a iniciar con cáncer de mama, generalidades. Pues ya, yo creo que no me presenté con ustedes, pero pues ya me conocen. Yo soy Ricardo Fernández. Yo, pues estudié ahí en la misma universidad donde están ustedes y me vine acá a la Ciudad de México a hacer medicina interna y ahorita oncología. Para lo que se les ofrezca, pues creo que me ubican muy bien ahí en la universidad. Pero cualquier cosa ahí tienen mi contacto, ¿sale? Bueno, algo muy importante es que en cuanto a epidemiología mundial, fíjense que cáncer de mama se llama como el cáncer de los ricos, pero también a la vez de los pobres, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente si ustedes hablaran de países bien desarrollados como tal, sobre todo la incidencia es muy alta en esos países, sobre todo Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, el occidente y norte de Europa. Sin embargo, la incidencia es muy bajita en países muy de bajos, bajo nivel socioeconómico y sociocultural, como es Asia y Sudáfrica. Por eso es que se le llama como el cáncer de mama como de los ricos. Y si vemos por continente, pues el cáncer de mama en todos los continentes ocupa el primer lugar. Y todos está arriba del 28%, a excepción de Asia, que vemos que está en el 22.4%. Pero de ahí en fuera, en todos está como primer lugar en las mujeres. ¿Qué hay también de la incidencia? Es que la incidencia es de 11.6% de todos los nuevos casos por 2.089 millones de habitantes. Y en la mortalidad, pues también ocupa el quinto lugar, con un 6.6% de mortalidad a nivel mundial. Cuando vemos aquí en México, el cáncer de mama pues ocupa el primer lugar de forma global en ambos sexos, ocupando el 14.3% de números de nuevos casos reportado en el Globocan del 2018. Y si vemos principalmente en cuanto a incidencia y mortalidad, pues vemos que la incidencia es altísima, 39.5% y la mortalidad 9.9%. Todo detrás de, hablando de los dos sexos, detrás de cáncer de próstata. Fíjense que habíamos dicho que cáncer de próstata ocupaba el primer lugar y mama pues se queda en el segundo lugar de forma global. Pero si habláramos nada más de las mujeres, pues ocuparía el primer lugar. Ahora, algo muy importante que debemos de ver es que los factores de riesgos son de suma importancia, sobre todo, por ejemplo, la edad y el sexo. La mayoría de los factores de riesgo están asociados a las bases del CIR. Esas son bases que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos está súper bien controlado todos los casos que se reportan de cáncer y ellos, en base a la base que tienen, como estadística, por ejemplo, esta vez la hicieron del 2003 al 2015 y vieron y lo estratificaron por edad. Y al ver, si se dan cuenta, en menores de 49 años, el riesgo relativo es de 2 veces, es decir, ya aumenta 3.5 veces y solo requieres, hay una mujer dentro de 29 mujeres como tal para los factores. Y ya mayores de 70 años, pues sí, se duplica el riesgo hasta 6.7 veces. De manera que dice que el riesgo incluso en 70, 74 años es hasta 18 veces y va a ser muy bajo el riesgo de 30, 34 años. Entonces, la edad como tal sí impacta, por eso el screening. Vean que algunos, por ejemplo, inician el screening a los 40, otros a los 50, pero es por esto, por el riesgo relativo que tienen estos pacientes, que es a partir de 2 veces, ¿no? Y por la cantidad de pacientes que se pueden encontrar positivos.
Ahora, pero también recuerden que no solamente cáncer de mama le da a las mujeres, también le da a los hombres. Entonces, por ejemplo, si vemos una relación, obviamente, pues es súper amplio en las mujeres de 14.8, eso es 0.1%. De manera que si les llegaran a preguntar en un examen, recuerden, el hombre es menos del 1% de probabilidad de tener cáncer de mama. Ahora, y en las mujeres, pues es hasta 15%. Este cáncer de mama es 100 veces más en mujeres que en hombres. Y vean esta tabla, que de hecho fue también reporte aquí de México, en el 2019 hizo, por ejemplo, este seguimiento y desde el 2007 al 2014, vean cómo en las mujeres fue incrementando la incidencia, pero en los hombres se mantuvo estándar menos del 1%. Lo que sí es que se duplicó de 0.39 a 0.64%. Sin embargo, pues se mantiene menos del 1%. Ahora, cuando hablamos también, hay lo que les había comentado, no solamente del nivel socioeconómico de la paciente, sino también de la raza o el nivel sociocultural donde se encuentren. Por ejemplo, algo muy importante es que si estamos en un país de primer nivel como tal, pues la incidencia, por ejemplo, va a ser baja porque el tamizaje se da casi a toda la población, tienen buena infraestructura, tienen buenos tratamientos y se les ofrece todo a los pacientes. De manera que, por ejemplo, en la misma base del CIR nos dicen, la incidencia de mujer no blanca es de 122 por 100,000 y en mujeres blancas es de 124 por 100,000. Es decir, como tienen tantos recursos para detectar más población, por eso las mujeres blancas se reportan más. Pero ¿qué sucede? Cuando hablan de mortalidad, pues ocurre todo lo contrario. O sea, si puedes detectar y a esas mujeres blancas que detectas más, pues también les puedes dar más tratamiento, por lo tanto disminuyes la mortalidad. Eso no sucede, por ejemplo, en mujeres de raza no blanca, en la cual pues la incidencia es menos porque se tamiza menos, pero pues la probabilidad de mortalidad incrementa por el bajo nivel de salud que se encuentran en diferentes países, ¿no? Algo también muy importante y que les quede muy claro es que mujeres afroamericanas tienen varias cositas importantes. Ellas tienen el riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de mama en menos de 40 años y sobre todo pueden tener una histología, sobre todo un subtipo molecular que le llamamos nosotros triple negativo, que el tener estas características la hacen como con más probabilidad de tener una herencia genética, sobre todo mutaciones del BRCA1 y BRCA2. Ahora, aquí, por ejemplo, el promedio de vida que puedan desarrollar cáncer al riesgo de 5 años hasta toda la vida, pues vean, sobre todo conforme va incrementando la edad, el riesgo pues va aumentando, pero si se dan cuenta desde los 85 años ya disminuye, pero en promedio también disminuye el riesgo. Sin embargo, vean las partes donde se encuentran como más alta la probabilidad de desarrollar cáncer, sobre todo por la esperanza de vida que tienen estos pacientes. Entre más jóvenes, pues más esperanza de vida van a tener, y entre más grandes, pues menos esperanza de vida y por ende, pues menos incidencia de los casos como tal. Ahora, algo muy importante es que la obesidad está francamente relacionada con cáncer de mama, incluso también está como factor de riesgo, como también como factor pronóstico. Hay un estudio, bueno, hay dos estudios que salieron en el New England y otro en el Journal Natural Cancer, en el cual lo que vieron, esto es un análisis de probabilidad de todos los cánceres para tal tener, bueno, de todos los factores de riesgo para tener algún cáncer en específico. Y asociaron, por ejemplo, que en estos pacientes hicieron como un estudio epidemiológico de más de 1,000 ensayos prospectivos, retrospectivos y también aleatorizados que se incluyeron, en el cual la variable común era el índice de masa corporal mayor de 30 o aumento de 5 unidades de IMC o 5 kilos, principalmente en estos pacientes. Y lo que vieron que la probabilidad de riesgo aumenta 1.1 veces de tener cáncer de mama en aquellas que son posmenopáusicas. O sea, eso es súper importante.
obesidad en la posmenopausia es como tal riesgo, ¿no? Pero, ¿qué sucede en la premenopáusica? Aquí, por ejemplo, hay 3 estudios también grandes, son análisis multicéntricos que abarcaron más de 758,000 mujeres, donde eran como 19 cohortes prospectivas y el seguimiento se daban como 9 años aproximadamente. Y incluso hicieron como la valoración en cuanto a la estratificación en la edad. Y si se dan cuenta, por ejemplo, en pacientes de 25 a 34 años, en aquellas pacientes que el IMC, por ejemplo, era con tendencia a la obesidad, o sea, arriba de 30 hasta 49.9, vean, todo fue un factor protector con 0.85, es decir, disminuye un 15% la probabilidad de tener cáncer de mama en aquellas que son obesas en la premenopausia. Y ahora, si tienen 35 a 44 años, igual, vean, todo el IMC de 30 hasta 49.9, el riesgo, la disminución del riesgo era un 13%. Y cuando veíamos de 45 a 54 años, también. Todo está a favor de los pacientes premenopáusicos obesos. Entonces, yo siempre lo que les digo, por ejemplo, a los estudiantes de la UNAM, es que algo muy importante es que si quieres disminuir tu riesgo, sé en la premenopáusica gordo y en la posmenopausia delgado, ¿no? Para disminuir el riesgo de cáncer de mama. O sea, es como una controversia, hay un tránsito también, alteraciones hormonales que ocurren en el cuerpo, que esto obligan a la liberación de ciertos receptores estrogénicos que juegan un papel importante aquí en el cáncer de mama. Por eso es súper importante ver. Ahora, en cuanto a la talla, también existe un estudio grande epidemiológico de 7 estudios de cohortes prospectivas donde incluyeron 337,000 mujeres, 4,385 tuvieron cáncer de mama invasivo y vieron justamente lo que era la talla y el peso como riesgo de cáncer de mama. Y lo que vieron es que en aquellos pacientes que son menos de 1,60, de chaparritos, el riesgo relativo es 1, es decir, no hay riesgo, o sea, incluso parecía factor protector, incluso en la premenopausia como en la posmenopausia, de no tener cáncer. Pero si mides arriba de 1.75 metros, vean, la probabilidad del riesgo incrementa hasta el 42%, 1.42 en la premenopausia y en la posmenopausia de 1.28. Es decir, pues la talla ya se encontró que también es un factor de riesgo y eso también es por características fisiopatológicas que ocurren a nivel del desarrollo de la persona, sobre todo en cuestiones de la talla. Entonces, pues también es foco rojo aquellas pacientes mujeres que miden arriba de 1.75 metros, ¿no? Y quedamos en el limbo, por ejemplo, de las que están entre 1.60 a 1.75, donde también hay probabilidad de riesgo. Es decir, arriba de 1.61 ya tienen riesgo, pero el riesgo está más marcado a partir de 1.75, independientemente si está en premenopausia o en posmenopausia, ¿sale? Ahora, cuando vemos, también hay otras características, los altos niveles de estrógenos endovenosos, ¿no? Entonces aquí, estos estrógenos endovenosos podrían incrementar el riesgo de cáncer de mama, tanto en pre como en posmenopausia. Y eso es por la estimulación de los receptores estrogénicos a nivel de la glándula mamaria. Por eso dicen que incluso en la premenopausia, esto puede incrementar el estradiol hasta 2 veces, lo cual incrementaría un odds ratio de 1.19. Y en la mujer posmenopausia, más altos niveles de estradiol y estrona, pues incrementa el riesgo, ¿no? O sea, lo que habíamos dicho, el estradiol y la estrona, por lo general, acuérdense que se genera por la grasa periférica. Y si ya estamos asociando que la obesidad en la posmenopausia aumenta el riesgo, que aumentará también los niveles de esteroides que hay circundante en la mujer, pues aumentarán más el riesgo de cáncer de mama. Ahora, algo que se ha sabido en los estudios que se han publicado es que incluso los inhibidores de aromatasa van a disminuir el riesgo, que son como los tratamientos que hoy en día se empiezan a usar
para profilaxis o prevención en pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, que ahorita adelante vamos a ver. Algo también que les comentaba, las mamas densas. Las mamas densas principalmente es tejido fibroglandular. Y eso, como lo vemos, pues prácticamente tanto en la mastografía como en el ultrasonido nos dicen que es igual o mayor a 75% de tejido denso de la mama, lo cual aumenta 4 a 5 veces el riesgo de cáncer de mama. Y esto principalmente se ve en mujeres que tienen, por ejemplo, las mamas incrementadas de tamaño. Entonces también eso es mucho riesgo, sobre todo si la ven densa. Se ha asociado de que porque prácticamente cuando haces un estudio, cuando vimos screening, pues las mamas densas no te dejan ver más atrás qué hay, ¿no? Entonces, las lesiones pequeñas, nódulos, etcétera, pueden pasar desapercibido por las imágenes y los encuentra uno ya cuando están incrementados de tamaño. Entonces, eso es súper importante. El incremento de la densidad no está asociado a mortalidad por cáncer de mama. Lo que tenemos es un registro mastográfico de San Francisco de 44,000 participantes con cáncer de mama, con receptores estrogénicos positivos y negativos, y lo cual reportaban aumento con un hazard ratio de 2.21. Ahora, en la terapia hormonal postmenopáusica, estrógenos y progestágenos incrementan también el riesgo hasta un 6%. Aquí es importante porque la terapia hormonal aquí se ha visto en estudios donde aquellas mujeres que usan de 3 a 5 años ese tipo de combinación de terapia hormonal, sobre todo estrógenos y progestágenos, pues el riesgo va a incrementar. Entonces es súper importante siempre hablar con los pacientes sobre el medicamento que usan, sobre todo cuando tienen síndrome posmenopáusica, ¿no? O sea, tienen todos los síntomas y a veces de la nada, como médicos generales, a veces les recetan medicamentos que tienen estrógenos, ¿no? Entonces, estás incrementándole el riesgo al paciente de llegar a tener cáncer de mama. Ahora, cuando tenemos una paciente que durante su adolescencia tuvo mastopatía fibroquística o alguna alteración de la mama, algo muy importante es que tenemos que determinar si es proliferativa con o sin atipia. Cuando vemos esto, acuérdense, algo muy importante que deben de saber es que aquellas lesiones patológicas que se llaman sinatipias y que las reportan como simples, el riesgo o la probabilidad de tener cáncer como tal es mucho menor. Lo que vemos aquí, por ejemplo, si ustedes se encontraran en un examen en aquellos que dijeran hiperplasia ductal o bolillar, sinatipia, pues el riesgo relativo solamente es menos de 2. Entonces, el riesgo relativo es de 1.5, en papilomas intraductales solitarios de 2, ductales, papilomas múltiples hasta 3. Sin embargo, dense cuenta de que no pasa de 3 el riesgo relativo para tener cáncer de mama. Pero cuando agregamos atipia en todos los escenarios, tanto hiperplasia ductal como lobulillar, como papiloma intraductal o papiloma difuso, el riesgo se va más allá de 3, hasta 3.7, 4.3 a 6.8, 5.1 en papiloma intraductal simple con atipia o papiloma difuso con atipia. Entonces, nada más, o sea, como recordatorio, atipia es igual a aumento de riesgo. Complejo también es aumento de riesgo. Simple y sin atipia es menos factor de riesgo. Entonces, a veces no es necesario para estas cuestiones aprenderse bien los términos, pero con que sepan las palabras claves para identificar cuáles me aumentan el riesgo y cuáles no, pues eso les ayudaría mucho. Ahora, también hay un metaanálisis de 10 estudios que involucró más de 70,878 mujeres posmenopáusicas, en el cual de ellas 1,889 resultaron con cáncer de mama en un seguimiento de 6 años. Lo que vieron en este estudio, bueno, este metaanálisis, es que prácticamente lo que vieron es que la alta densidad ósea, lo que vemos acá, incrementa hasta un 62-82% de cáncer de mama. Es decir, una desviación estándar arriba de la desviación de la densitometría ósea, tanto en cadera como en columna, va a aumentar un riesgo relativo de 1.1 y 1.2 aproximadamente. Entonces, también en aquellos pacientes que tienen aumentada la densidad ósea, pues hay también un foco rojo como factor de riesgo, de acuerdo a este metaanálisis de 10 estudios, donde todos se vieron a favor
de eventos adversos asociados con la densitometría ósea. Algo también importante es que los factores hormonales, pues como había comentado, también influyen. Pero no solamente hablamos de estrógenos y progestágenos, sino también de andrógenos o testosterona, ya que la testosterona, acuérdense, tiene un efecto proliferativo mediado por los receptores estrogénicos y antiproliferativo por receptores androgénicos, lo cual condicionaría mayor estimulación y sensibilización para los receptores estrogénicos a nivel de la mama. Es por ello que también los pacientes que usan este tipo de tratamiento hormonal pueden estimular el crecimiento de la glándula mamaria a partir de la estimulación de los receptores estrogénicos y por ende pues aumentar el riesgo de cáncer de mama. Incluso los niveles altos de insulina endógenas tienen un riesgo relativo hasta 2.4 veces de tener cáncer de mama versus aquellos que no tienen los niveles altos. Incluso algo también que ya se sabía en los libros era la exposición in útero de dietil-etilviestrol, en el cual se usaba para prevenir complicaciones del embarazo, pero eso fue antes de 1971. Ya después se asoció no solamente a cáncer de mama, se asoció a adenocarcinoma de células claras de vagina y otras cánceres genitales. Por lo tanto, la FDA como tal prohibió ya el uso de dietil-etilviestrol en estos pacientes, sobre todo por el riesgo incrementado que se veía. La fertilización in vitro no se asocia como tal en riesgo, pero lo vuelvo a repetir. Terapia de reemplazo hormonal sí aumenta, sobre todo mayores de 5 años, el riesgo relativo hasta 1.2 veces. Y vemos aquí en aquellos que se compararon la terapia de reemplazo hormonal versus placebo, en aquellos pacientes que tienen más de 5 años es cuando la curva empieza a separarse y pues todo con tendencia al aumento del riesgo en aquellos que tienen la terapia de combinación. Pero pues no solo todo es terapia, también existen los anticonceptivos orales. De hecho, este estudio es uno de los más grandes de 54 estudios epidemiológicos, incluso se hizo hasta en 25 centros donde se incluyó México y abarcaba más de 53,000 mujeres con cáncer de mama y de estas 100,000 sin cáncer de mama. Y vemos que los anticonceptivos orales combinados, principalmente que tengan progestágenos más de 5 años, aumenta el riesgo relativo de 1.33. Ahora, si ustedes me preguntaran cuáles serían los anticonceptivos orales que aumentan este riesgo, pues aquí les puse un resumen de las combinaciones posibles. Y vean, todo donde vean el levonorgestrel nada más en combinado con cualquier otra, aumenta el riesgo relativo para cáncer. O sea, si lo combinas con estradiol, etinil-estradiol combinado también con ciproterona también aumenta el riesgo relativo. Los anillos vaginales o los parches con liberación hormonal, incluso se ha visto que pareciera que estos no tienen como efecto para factor de riesgo. Entonces, estos podrían ser usados sin ningún problema. Sin embargo, por ejemplo, el levonorgestrel sí aumenta. El DIU con liberación de levonorgestrel aumenta hasta 1.26. El que tiene noretistesterona también, 1.48. Y el desogestrel. Entonces, de preferencia, chequen bien que cuando vayan a indicar un anticonceptivo oral no tenga la combinación de levonorgestrel y etinilestradiol, ¿no? Que estas son las combinaciones que nos pueden aumentar el riesgo relativo para cáncer de mama. Ahora, algo muy importante que han dicho los estudios epidemiológicos y metaanálisis es que todo este riesgo aumenta a partir de 5 años. Por eso siempre cuando hagan una historia clínica, siempre pregunten cuánto tiempo llevan con el anticonceptivo oral y el tipo de anticonceptivo que usaron durante ese tiempo. Porque arriba de 5 años pues aumenta de forma global hasta 1.33 veces. Ahora, si también se hizo un análisis, porque luego te dicen, bueno, pero es que ya suspendí el anticonceptivo oral. Algo muy importante, si está consumiendo el anticonceptivo oral, pues el riesgo relativo es de 1.24. Pero si lo suspendió en los últimos 4 años, el riesgo relativo disminuye a 1.16. Disminuye, más no se elimina como factor de riesgo.
solamente empieza a disminuir después de suspendido de 5 a 9 años, donde se ve que el riesgo relativo aún es mínimo de 7% la probabilidad versus el 24% que teníamos de probabilidad. Incluso hay una cohorte danés que abarcó más de 1.8 millones de mujeres y los llevó a un seguimiento de 11 años. Y en ellos vio que en estos pacientes el riesgo relativo todavía se mantenía arriba de 1.19 veces. Es decir, pues arriba de 5 años con el uso de anticonceptivos oral aumenta el riesgo. E incluso para la suspensión, para que disminuya el riesgo, tendrían que pasar 5 años de haberlo suspendido para también disminuir el riesgo. Y pues ya vieron las combinaciones, el DIU también está dentro de ellas y pues hay que tener mucho ojo en cuanto a esto. Y otro de los estudios pues más sonados, sobre todo para factores de riesgo, es sobre todo los que están asociados a la menarca temprana y la menopausia tardía. Y esto se basa simplemente en cohortes prospectivas multicéntricas, sobre todo de Europa Occidental, donde abarcaban más de 360,000 mujeres y lo que tomaban en cuenta es lo siguiente. Llamaban menarca temprana igual o menor a 12 años. Entonces siempre es importante cuando preguntamos de la menarca, es a qué edad fue, ¿no? Y si es menor a 12 años, pues ya, el riesgo relativo es hasta 1.5 veces. Ahora, ¿cuándo hablamos de menarca tardía o bajo riesgo? Cuando es a partir de arriba de los 14 años. Disminuye incluso el riesgo de un 16% por cada año tardío, se va a reducir hasta el 5%. Entonces, el foco rojo es menos de 12 años, pero para que sea protectora la menarca, pues tendría que ser arriba de los 14 años. Ahora, ¿pero qué hay de la menopausia tardía? Ese sería a partir de los 55 años, de manera que el riesgo relativo incrementa hasta dos veces, incrementa 1.03% por cada año. Y bajo riesgo en aquellos que es menos de 45 años. Y cuando vemos aquí, por ejemplo, las gráficas, en esta gráfica incluso lo ven, pueden ver, por ejemplo, la edad de la menarca y la asociación, ¿no? En aquellos que tenían menos de 12 años, pues vean, el riesgo, las columnas azules son las que tienen más riesgo. Y las que tenían más de igual o mayor a 15 años, pues vean, el riesgo es nulo en el primer percentil, pero pues puede incrementar en aquellos con receptores hormonales. Cuando vemos, de acuerdo al estatus menopáusico, en la posmenopausia, el riesgo relativo, dependiendo de la edad, también incrementa, ¿no? Entonces, la posmenopausia temprana, vean aquí, en aquellos que son posmenopausia temprana, pues es un factor de riesgo protector. Pero cuando ya se va acercando a la tardía, que después de los 55 años, ya toca la unidad. Y acá también, ya toca la unidad. Y aquí es súper importante, ya sea menopausia natural o menopausia inducida. Ya ven que luego hay pacientes que les hicieron histerectomía o forectomía y fue una menopausia inducida. Incluyendo la menopausia inducida, aquí sería arriba de los 50 años, como para factor de riesgo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de nuliparidad, pues el riesgo también incrementa hasta 1.7 veces por el riesgo de la exposición a estos estrógenos progestágenos. Y la nuliparidad, incluyendo más sobrepeso en 70 años, pues el riesgo se duplica, sobre todo en mayores de 70 años. Ahora, cuando hablamos de multiparidad en cáncer de mama, es a partir de 5 embarazos. Algunos estudios, incluso para hablar de cáncer, hubo unos que decían, no, multiparidad es a partir de más de 3 hijos. Pero no, si quieres tener un riesgo de protección, tendrías que tener igual o mayor a 5 hijos para tener una protección por multiparidad. Entonces, también eso es muy importante. El riesgo, la protección, pues sí es mucha, un riesgo relativo de 0.07, pero pues hay que pensarlo, ¿no? O sea, 5 hijos, pues sí, es mucho. Ahora, en cuanto a la infertilidad secundaria de desórdenes anovulatorios, aquí es controversial.
O sea, hay muchos estudios, muchos de metaanálisis, cohortes, en el cual no se ha establecido bien. Algunos dicen que sí es riesgo, otros que no. Entonces, esta parte, pues como tal, se queda como en incógnita. Pero lo que sí es la edad al primer embarazo. Entonces, más de 30 años, el riesgo relativo es de 1.9 a 3.5%. Y 5% más a los 35 años. Entonces, entre más tardío sea el primer embarazo, pues el riesgo incrementa. Y entre más temprano, sobre todo menos de 20 años, pues el riesgo disminuye, incluso se vuelve bajo riesgo o factor protector. Entonces, pues es súper importante cuando hagan el interrogatorio de antecedentes ginecológicos, sobre todo cuando roten o estén en onco, es súper importante todos los métodos anticonceptivos, cuál, cómo, cuánto tiempo, los embarazos, cuántos embarazos, sobre todo a qué edad fue el embarazo, si tuvo lactancia, no tuvo lactancia, etcétera. Porque ahorita vamos a ver también más adelante que la lactancia también importa. Ahora, historia personal de cáncer. Eso también es súper importante. Si tú como paciente tuviste algún carcinoma ductal in situ o invasivo unilateral, igual de nuevo hay una base de datos del CIR del 2010 donde habían más de 340,000 mujeres en el cual veían que el cáncer contralateral era de 4% en 7 años. Pero en aquellos que tenían cáncer de mama más factor hereditario menos de 40 años, se duplicaba el riesgo. Por eso es que siempre les comentaba que cualquier paciente que tenga algún antecedente o familiar, sobre todo en menores de 40 años o en menos de 50 años para otros cánceres, pues el riesgo se duplica, aumenta. Y hay algo muy importante, de acuerdo al cáncer de mama previo, dependiendo de la edad en la que lo tuvieron y de acuerdo a la característica submolecular que tuvieron, pues es el riesgo o la probabilidad de protección. Se cree que en aquellos pacientes que tenían receptores hormonales positivos para el cáncer que tuvieron, pues pareciera que es factor protector independientemente de la edad. Pero en aquellos que fueron receptores hormonales negativos, aumenta el riesgo de 0.2% los primeros 5 años y después de los 5 años, 0.5% como tal. Entonces ahí sí, pues sí aumenta el riesgo, incluyendo también de las características. Ahora, cuando hablamos de historia familiar, fíjense, hay 52 estudios epidemiológicos que registraron en este metaanálisis, en el cual habían más de 58,000 mujeres con cáncer de mama y 986 mujeres sin cáncer, y donde veíamos lo siguiente: casos y controles y el riesgo relativo. Pero veíamos el número de familiares de primer grado con cáncer de mama. Y si teníamos ninguno, no hay riesgo. Pero si teníamos uno, vean, aumenta el riesgo 1.80 veces. Pero cuando tiene 3 o más, vean, 3.90, es decir, se duplica, ¿no? Ahora, cuando vemos o sea, si uno o dos familiares están afectados y la edad de nuestro paciente, ¿no? Pero pónganle que tiene un familiar afectado. Pero aparte, esta paciente tiene cáncer de mama a los 35 años. Vean, el riesgo es de 2.53. No es lo mismo a que le dé el cáncer, por ejemplo, a los 55, 59 años, donde el riesgo es menor, 1.53. Entonces, es decir, entre más joven, más riesgo con un familiar, pero se duplica más si tiene dos familiares afectados. Mira, menos de 45 años, 5.26 veces el riesgo de tenerla. Es decir, el doble en relación a tuvo uno a esa misma edad. Entonces, es súper importante también preguntar a qué edad el familiar tuvo el cáncer para ver la probabilidad del riesgo. Y esto lo vemos más explicado acá. Vean, la edad de la mujer, menos de 40 hasta más de 60. Y los familiares, ¿no? Los familiares con cáncer de mama, la edad en que fueron diagnosticados sus familiares. Póngale que llega el paciente y dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo un familiar que tuvo cáncer de mama
y el cáncer de mama lo tuvo a los menos de 40 años. ¿Y qué crees? Yo ahorita tengo menos de 40 años y me siento una bolita. Vean el riesgo relativo. 5.7 veces la probabilidad de tener cáncer. En comparación a que tuviera más de 60 años, que es 1.4 veces. Ahora, si el familiar tuvo cáncer a los 40, 49 años, pues el riesgo disminuye. Independientemente, por ejemplo, vemos que es joven, menos de 40 años, pero disminuye 2.9. Y si la vemos, por ejemplo, más de 60 años, pues también se queda igual, ¿no? Entonces el impacto es más en jóvenes. Y así podemos ver en las edades de 50 a 59 años y más de 60 años. Ahora, si quisiéramos ser como un poquito más tajantes y decir, bueno, este paciente tiene menos de 50 años o más de 50 años, punto, ¿no? Y ya ver, si tenía un familiar antes de los 40 años, el riesgo, y ella tiene menos de 50 años, el riesgo de 13.5 veces. Y si es más de 50 años, 3.9 veces. Ahora, pero si ambos tienen menos de 40, ambos fueron diagnosticados después de los 40 años, vean, el riesgo de 7.8 veces. O si no tuvieron, pues vean, el riesgo es nulo, ¿no? No tuvieron antecedente familiar. Entonces, de manera de que sí es importante cuántos familiares tuvieron y a qué edad tuvieron el cáncer de mama. Entonces, de ahora en adelante, cuando hagan un interrogatorio, una historia clínica, siempre pregunten si tuvieron cáncer de mama, preguntar a qué edad tuvo el familiar cáncer de mama. Y así podemos saber también qué tan incrementado puede ser el riesgo de estos pacientes. ¿Y qué hay de las mutaciones? Sabemos muy bien que existen 2 mutaciones pivotes a nivel mundial, que son para BRCA1 y BRCA2, donde la mutación fundadora a nivel mundial es de los judíos askenazí, donde vemos que para BRCA1 son 2 mutaciones importantes y para BRCA2 es una nada más. Pero ¿qué sucede? Hay un estudio que se hizo aquí por Villarreal Garza, aquí en el INCAN, hizo una revisión de todas las pacientes que tenían cáncer de mama y le hizo, por ejemplo, datos epidemiológicos y encontraron que en un 33% de la población tenían esta mutación de BRCA1, que es una lesión del exón 9 a 12, la cual no se encuentra en otro lado del mundo. Entonces, actualmente se dice que México tiene su propia mutación fundadora, a diferencia de cualquier otro país en el mundo, debido a este estudio que se hizo y que se ha querido reproducir en diferentes partes, tanto de Latinoamérica, Norteamérica y otros continentes, y no se ha encontrado la misma mutación fundadora. Me pareciera que esta es parte del gen azteca que ha dado ciertas características para la mutación de BRCA. Y cuando vemos de forma general, si tenemos BRCA, la probabilidad de tener cáncer de mama es hasta el 70-80%, independientemente del BRCA1 o BRCA2. Y si es una población general, la población general tiene una probabilidad de tener el 12% de cáncer de mama. Y sobre todo en menos de 50 años en BRCA1. Pero el riesgo aumenta en premenopausia. Ahora, cuando queremos para el riesgo de cáncer de mama contralateral, aumenta más del 60% a los 25 años postdiagnóstico y depende de la edad. Es decir, o sea, tuviste un cáncer de mama y dices, oiga, ya me quitaron esta mama derecha. ¿Qué probabilidad tengo ahora de tener cáncer en la otra mama? Si tenemos datos de cáncer de BRCA, pues sí aumenta hasta un 63% a los 25 años después de haberle hecho el diagnóstico de esa mama. En cambio, en una población general que no se conoce con la mutación, es solamente del 7% a los 25 años postdiagnóstico. Y pues el riesgo es ipsilateral, lo cual se le recomienda lumpectomía. Y en hombre, vean, el hombre, por ejemplo, BRCA2 es el que está incrementando el riesgo en un 8%, no el BRCA1. Y en población general, pues es súper bajito, lo que habíamos comentado, y el riesgo en menores de 50 años es muy bajo.
es más frecuente. Acá nosotros en el centro oncológico siempre vemos a los pacientes, a los hombres con cáncer de mama, con unas edades de 60, 70 años, que cuando se le diagnostica ese cáncer de mama. Entonces, es raro verlos en menores de 50 años. Doctor, antes de que pase a la siguiente pregunta, a la siguiente diapositiva, una pregunta. ¿La Ajá. mutación que encontraron aquí en México tuvo alguna relevancia en la mortalidad? O sea, o era más en la letalidad, disculpe, ¿era más letal? O sea, o era de mejor pronóstico, o no sé, o siguen en estudios respecto a eso. Mira, en cuanto a los estudios para ver si es más letal o no, no tiene ninguna diferencia porque cuando tienes un cáncer de mama, tú lo que lo haces es clasificar en subtipos moleculares y eso es independiente para pronóstico. Solamente la mutación es para el pronóstico de que tengas el cáncer, pero no es pronóstico para respuesta al tratamiento, ni siquiera para la mortalidad. Solamente es factor predictivo para cáncer. No sé si me di a entender. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Pero eso es súper importante que lo tengan en mente de que, pues no, o sea, tenemos otras mutaciones más, ¿no? Ahora, hay varios síndromes hereditarios asociados a cáncer de mama y el más común asociado es el síndrome mama-ovario, ¿no? Ese es súper fácil de entender y sobre todo porque las mutaciones que están son las que les decía a ustedes, o sea, aquí el familiar, o sea, porque aquí en México, por ejemplo, está dividida el nivel socioeconómico o las culturas que hay aquí en la Ciudad de México. Y los hospitales privados, de hecho, son diferentes. Por ejemplo, no sé si ustedes que tanto conozcan México, pero hay hospitales privados. Hay uno que se llama ABC. Ese hospital tiene pura gente judía. Entonces, o sea, porque a veces ustedes dijeran, no, pero ¿para qué le voy a preguntar si tiene familiares judíos si no estamos ni cerca? No. Aquí en México hay mucha población judía. Entonces, ¿por qué es importante? Porque acuérdense que las mutaciones fundadoras mundiales vienen de los judíos askenazis. Entonces, es súper importante siempre que hagan su interrogatorio, aquí se importa la raza, ¿no? O sea, preguntar, oiga, ¿y tiene algún familiar judío? ¿No? Hacer como hincapié en esa parte porque ellos sí heredan la mutación y sobre todo en aquellos que vemos con una histología de triple negativo. Entonces, también aquí la incidencia de cáncer de mama es dependiendo del hospital. El hospital, les digo, la incidencia es muy alta por tener el 90% de la población judía en comparación a, por ejemplo, al hospital donde yo estoy, que es población general mexicana, donde vemos como el índice promedio de cáncer de mama a nivel nacional. Pero ellos, por ejemplo, a veces sí ven mucho cáncer de mama por la mutación que tienen estos pacientes. El síndrome de Li-Fraumeni se asocia sobre todo a la mutación de TP53, Cowden, Petren, ataxia telangiectasia, que es el ATM, y el Riefenstein, en el cual es autosómico recesivo. Y principalmente, aquí lo que les debe de quedar claro es que siempre el síndrome genético asociado es mama-ovario. De ahí le seguiría síndrome de Li-Fraumeni, pero es súper poco frecuente y son tumores más cerebrales, adrenales y sarcomas. Entonces, nada más es para que tengan idea. Otros factores de riesgos, el alcohol. Más de 3 bebidas alcohólicas al día aumenta el riesgo. 3 a 6 bebidas por semana aumenta el riesgo, y es decir, más de 10 gramos por día aumenta el riesgo. Entonces, aquellas mujeres que incluso tuvieran un familiar con cáncer de mama, ni siquiera su mamá, no su tía, sino su abuelita, aquí está el riesgo, ¿no? O sea, si toman. Ahora, si fuman, también peor, ¿no? Índice tabáquico de 20 paquetes años, arriba 1.35. Fumador pasivo, 1.1. Es decir, también incrementa el riesgo. ¿Qué hay de las guardias? También hay un estudio que se hizo en enfermeras de guardias de toda Europa y América.
en el cual vieron que prácticamente en aquellas enfermeras que tenían guardias de la mañana y la noche, es decir, que llevaban como las guardias que hacen de corrida, por ejemplo, de la tarde a la noche, pues aumentaban el riesgo. Pero vieron que justamente eran las enfermeras que ya llevaban más de 20 años trabajando en turnos vespertinos y nocturnos, en el cual, pues, las guardias sí impactan, sí tienen factor de riesgo para aumentar el cáncer de mama, sobre todo en aquellas que hacen guardias corridas, y vean, aumenta hasta 2.6 veces la probabilidad de cáncer de mama. Y la exposición a radiación, pues ya, más de 20 grays en 10 a 14 años hasta los 45 años, y accidentes nucleares, pues ya habíamos platicado que aumenta hasta 3.5 veces. Y esto es también dependiente de la edad en la que haya recibido la radioterapia el paciente. Lo que nosotros usábamos es que lo que veíamos, que el riesgo absoluto, por ejemplo, después de los 30 años de seguimiento en esta población, vieron que en aquellos pacientes que tenían la edad de 15 a 30 años, dependiendo de la radiación que habían recibido, ya sean 20 a 40 grays o más de 40 grays, vean el riesgo que incrementaba para cáncer de mama, ¿no? O sea, a los 15 años de edad que haya recibido radiación, 5 veces. Pero a los 20 años, igual la misma radiación, 9.5. Y a los 25 años, hasta 15. Y 30, 18. Por eso es que nosotros usamos este margen para preguntar también al paciente si llegó a tener, por ejemplo, cáncer de ovario, linfoma Hodgkin o Hodgkin, y que haya recibido radiación en el pecho sobre todo a esta edad. Entonces también cuando les digan recibir radioterapia, preguntarles a qué edad, ¿no? O sea, a qué edad, para ver si el riesgo como tal incrementa. Y de factores protectores, pues vemos que la lactancia, pero la lactancia tendría que ser arriba de 1 año. Esto a veces, por ejemplo, aplica en sociedades donde, por ejemplo, en los pueblos, que la mayoría de las mamás les gusta darle de mamar al hijo, aunque sabemos que ya después de los 6 meses ya ni les sirve, pero pues, ¿qué creen? A la mamá sí le sirve. Sí le sirve como factor protector, retarda ahí un poco el ciclo ovulatorio, pero no es todo lo que explica, sino que también disminuye la liberación de receptores estrogénicos y progestágenos en la mama, de manera que disminuye hasta un 23% la probabilidad de cáncer de mama, con una reducción gradual de 4.3%. La actividad física, pues ya sabemos, sí impacta casi en todos los cánceres. La oforectomía, lo que habíamos comentado, menos de 35 años, también es factor protector, porque la hace como una menopausia temprana, ¿no? Y la aspirina se ha visto, incluso dicen que una vez por semana o semanal por más de 6 meses, también aumenta el riesgo protector. Pero eso también acuérdense que hay que tomar con precaución las decisiones que tomemos en cuanto a los medicamentos. Por ejemplo, la aspirina solamente hay que darlo en pacientes bien seleccionados y que les corresponda dar la aspirina. No por querer protegerle de cáncer de mama le vamos a dar aspirina y podemos incrementar el riesgo de úlceras gástricas o fallas renales asociadas a la aspirina, ¿no? Paridad, lo que habíamos comentado, más de 5 embarazos, y la posmenopausia, por ejemplo, ser delgaditos, ¿no? Lo que les comenté también es factor protector. Pero también hay, por ejemplo, en controversia muchos estudios que dicen que la dieta, sobre todo la mediterránea, vegetales, pescado, aceite de oliva, es factor protector, pero cuando vemos sobre todo los fitoestrógenos, que son la soya, legumbres o los lignanos como semilla de calabaza, girasol y salvado, hay estudios que reportan que estos podrían ser factores protectores hasta 0.59 el odds ratio. Y las frutas y verduras también, las grasas bajas, por ejemplo, solamente un 20% de calorías, o sea, 24.2 gramos al día. O sea, que los 20% de calorías lo tiene un taco, por ejemplo. Entonces, ni un taco, niñas. Carnes rojas y procesadas, más de raciones por semana. El calcio, la vitamina D, pareciera que disminuyera el riesgo. Los antioxidantes, AINES,
y bifosfonato pareciera. ¿Por qué les puse todas interrogantes? Porque los estudios, algunos se contradicen. Algunos dicen que incluso podrían ser factores de riesgo y otros dicen que son factores protectores. Por lo tanto, se dejan como en, como en veremos, de acuerdo a los estudios que se están corriendo ahorita, pero que están haciendo ya de tipo prospectivos y cohortes, casos y controles para determinar en realidad el riesgo como tal de estos tipos de dietas y medicamentos. Bueno, ahora, algo muy importante, hay que saber los signos y síntomas. Ver las características de la mama, sobre todo la asimetría, si hay masas palpables, si está dura, no móvil, si tiene bordes regulares, ver si se trata de una enfermedad localizada, avanzada o principalmente qué es lo que se está viendo, si hay venas, hendiduras, protuberancias, piel de naranja, enrojecimiento, endurecimiento, salida de flujo, sangre, leche por la mama, por el pezón, hoyuelos, ¿no? Eso es súper importante. Fíjense que, por ejemplo, yo estoy en un hospital privado y esto, o sea, independientemente sea un hospital privado o público, la gente, las mujeres les da mucha pena. O sea, prefieren vivir con la pena que ir con un médico hasta que la mama ya está a reventar, ya está con gusanos, ya está sangrando, o ya de plano ya no aguantan el olor de la infección que traen, ¿no? Entonces es súper importante siempre orientar a las mujeres que vean estas características, ustedes también analizar de que no tengan estas características y si las tienen, pues cuanto antes enviarlas a hacer un estudio de imagen o valoración con un oncólogo médico. Algo muy importante es que los nódulos, por lo tanto, son más frecuentes entre los 35 y 50 años. Es decir, la mayoría son fibroquísticos, el 90%, y la mayoría son autodetectados por las mujeres y son benignos, hasta en un 75%. Por eso, en edades tempranas pueden ser benignos, pero pues ante la disyuntiva y las características de las imágenes que se le hagan a esos pacientes, pues es la conducta a pasar. ¿Qué sucede? Existe la piel de naranja y carcinoma inflamatorio. No es lo mismo. La piel de naranja es engrosamiento de la mama. Es como si hubiera edema. Incluso si tú la aprietas, pareciera que hubiera como godet, ¿no? Para determinar edema. Sin embargo, existe algo que se llama carcinoma inflamatorio, que es un estadio ya avanzado de la mama, en el cual se caracteriza como lo ven aquí. O sea, enrojecimiento. Nosotros le llamamos que haya enrojecimiento más del 30% de la mama y que la evolución haya sido en menos de 6 meses y que principalmente no haya edema y que involucre toda la mama. Sobre todo a esto le llamamos carcinoma inflamatorio. Y la característica es que por patología te lo dan como un carcinoma ductal in situ o infiltrante, ¿no? Dependiendo de las características. Y hay algo también que deben de conocer, la enfermedad de Payet, que esta es cáncer de mama, pero a nivel del pezón, y abarca pezón y areola, ¿no? Vean estas características. Es poco frecuente, hasta el 3%, pero siempre chequen esto, ¿no? Que sea como una costra, que es escamoso, eritematoso, se decolora, se depigmenta, hay retracción del pezón, puede haber prurito, dolor y quemazón. De hecho, en el ENAR viene un paciente así con estas características y te pregunta qué tipo de cáncer de mama es. Pero hay otras características que nos ayudan a diferenciarlo. Los benignos son de características blandas, son móviles, los límites tú lo puedes delimitar con la mano, son regulares, no hay, el dolor puede estar presente y por lo general pueden ser bilateral. Pero los malignos, vean, están fijos a planos profundos, son mal definidos, como que los sientes irregulares y el dolor no está presente. Y la bilateral es excepcional, o sea, siempre va a estar de un lado. Es raro encontrar dos de los dos lados. Y pues eso es cuanto a las características. Y cuanto a screening de mama, pues lo que habíamos comentado, hay que ver factores de alto riesgo, que eso ya lo revisamos en screening, los modelos de predicción que usa el oncólogo y algo muy importante, la autoexploración. Sobre todo que sea 7 días después del periodo de menstrual, ¿no? Algunas guías por ejemplo, del IMSS usan 2 a 3 días después.
Pero importante, vean, la región a examinar, la mano contralateral que vas a usar para examinar y las direcciones arriba y abajo, en espiral, en círculos y también examinar con las manos, sobre todo levantando las manos o pasándola atrás del cuello para ver tanto de frente de espejo, ver los cambios, si hay cambios de coloración y cambios en el pezón. Y vean, primero las manos a los costados, después a nuca y luego a la cadera. Y vemos que vamos revisando con la mano contralateral, tanto en el espejo como también en la regadera. Y las características, siempre usen las 3 maniobras, ¿no? Circular, espiral y arriba y abajo. Y por último, pezón. Esa es para autoexploración. Y ya vimos que en realidad no se recomienda, pero aquí sí lo recomiendan a partir de los 18 años, 7 días posterior a la menstruación. Ahora, cuando esta exploración clínica la deben de hacer, por ejemplo, los médicos capacitados oncólogos, que es el otro punto importante, en el cual es con 2 posiciones. Una es en la inspección, tú le dices al paciente que se siente y que ponga los brazos a los lados, luego hacia arriba, levantándolos y ya luego en la cadera. Y eso nos va a permitir ver las características de la mama, sobre todo la simetría y también cómo se ve cuando levantas los brazos y cuando los tienes encogidos. Ahora, para poder explorarlo, primero tiene que ser con plan B, en el cual es primero sentado. De características sentadas, primero vamos a hacer también las 3 revisiones. Primero empezando de fuera hacia adentro, en circular hasta llegar al pezón. Algunos usamos la maniobra de arriba hacia abajo, en el cual empiezas la mama, detienes la mama por abajo con un brazo, con una mano, y con la otra empiezas a explorar cada parte de la mama hasta que la revisas todo, ¿no? Pero acuérdense, no solo se revisa sentado y la región axilar también. Algo muy importante es que, les digo, esto es una revisión que debe hacer un oncólogo porque sobre todo tienes que saber la anatomía y ubicar bien los ganglios, la zona axilar donde vas a tocar, qué característica debe tener el hueco axilar, en qué nivel, si estás hablando de pectoral mayor, pectoral menor, si estás hablando de ganglios de mamaria interna, ganglios de la zona 2, 3, o sea, todo eso depende la exploración dirigida. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchos médicos que exploran a la mama así, pero se debería también explorar acostada. Y vean, ¿por qué? Porque la mujer cuando está sentada, la mama se inclina hacia abajo y cuelga. Entonces, esto nos permite nada más detectar lo superficial. Pero cuando acuestas a la mujer y le pones el brazo hacia atrás, podemos determinar que la mama ahora se va hacia atrás, de manera que se puede sentir mucho mejor el músculo pectoral y también toda la profundidad de la mama. Y igual con los pasos, ¿no? Arriba y hacia abajo, la forma también radial y concéntrica. Pero ¿por qué les digo esto? Tiene que ser dependiente examinador. ¿Por qué? Porque pueden aumentar los falsos positivos y también los falsos negativos. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues, por ejemplo, entre 25 y 39 años, el examen clínico cada 1 a 3 años. Y después los 40, pues inclusive la mastografía ya está indicada. Que la mastografía ya habíamos indicado que tiene 2 proyecciones que nos permiten ver las características de la mama y que la van a reportar por BIRATS y dependiendo del BIRATS, pues es el seguimiento. Acuérdense, BIRATS 3 es igual a 6 meses y 4 es igual a biopsia. Y que habíamos visto que la mastografía disminuye la mortalidad de un 20 hasta el 37% y que vemos que también, dependiendo de la edad que se inicie, es la disminución del riesgo relativo para el beneficio de la mastografía y que hay que considerar la esperanza de vida en estas mujeres. Esto también ya lo vimos cuando es anual, bianual, que el ultrasonido también nos aumenta la sensibilidad, sobre todo en mamas densas y en mujeres de 35 años con patologías mamarias. Pero nosotros los oncólogos también lo usamos para otro tipo de lesiones, sobre todo en cáncer de mama inflamatorio o también en Payet. Y el ultrasonido de mamario, pues ya habíamos dicho que solamente
puede ayudarnos en combinación, nunca solo. Y la resonancia magnética tiene sus indicaciones sobre todo en mamas densas, en adjuvancia y en alto riesgo más del 20%. Pero también lo usamos en carcinoma inflamatorio y en Paget. La resonancia magnética ya también vimos en el screening, da ciertas características. Hay un rol también importante. Nosotros como oncólogos tenemos que ver si el paciente no tiene datos de metástasis. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, para hablar de dolor de metástasis ósea, el paciente puede decirte que tiene dolor óseo o que tiene elevación de la fosfatasa alcalina. Y ahí nosotros usamos un gamagrama óseo, pero si sospechamos en columna, resonancia magnética de columna. Pero si el paciente tiene PPHs anormales y dolor abdominal, hay que ver una tomografía abdominopélvica. Comúnmente en hospitales públicos solamente le piden solo le piden un ultrasonido. Y hay que siempre orientarse. Hay que siempre orientarse con la clínica, muchachos. O sea, por ejemplo, si están creyendo que tiene el paciente metástasis a nivel del sistema nervioso central, que sobre todo ocurre cuando el paciente tiene un subtipo molecular que le llamamos triple negativo, ahí sí hay que pedirle resonancia magnética. Algo muy importante, nosotros como oncólogos solamente damos vigilancia en pacientes que tienen estado clínico 3A con estudio de imagen. Estado clínicos tempranos, como se ha visto, no ha tenido un impacto en el seguimiento en los pacientes el poner imágenes. Y solamente si tiene síntomas pulmonares, radiografía de tórax y neurológico, lo que les decía, resonancia magnética. El screening de alto riesgo es en aquellos pacientes que les había comentado. Vimos en el screening que habían como varios 4 puntos importantes, que era perdón, ahorita te sigo. Bueno, algo muy importante es que existen screening para pacientes con alto riesgo. Y vean, mujeres con más de 20% de riesgo de probabilidad, sobre todo estas son los pacientes que tienen BRCA mutado. Los que hayan recibido la radiación, el modelo de Gale que calculamos nosotros, o la historia que hayan tenido carcinoma, hiperplasia ductal atípica o hiperplasia lobular atípica, o carcinoma lobular in situ, porque aumentan el riesgo. Y el screening, pues el seguimiento es cada 6 a 12 meses, de acuerdo a las características del paciente. Pero lo que les decía, también hay prevención en alto riesgo, sobre todo si tiene BRCA mutado. En estos pacientes, si toman la decisión de quitarse la mama, pues se puede realizar. O sea, está indicado hacerse la mastectomía en estos pacientes que tienen BRCA, sobre todo por el riesgo alto que tienen. Y en cuanto a medicamentos, existen 2 tipos de terapia endocrina que nosotros usamos para prevención, pero en realidad esos son como una indicación grado 2B. O sea, como tal puedes no usarlo y esperar y vigilar al paciente hasta que tenga algún síntoma o algún dato, o por estudio de imagen tengas que hacerle un estudio de seguimiento. Pero están los moduladores selectivos de receptores estrogénicos, que está el tamoxifeno y el raloxifeno, el cual ha impactado principalmente en el riesgo de la recurrencia y no han sido significativos en la mortalidad. Pero también tenemos inhibidores de aromatasa, sobre todo el anastrozol y el exemestano, que también disminuyen el riesgo para cáncer de mama, sobre todo en la posmenopausia.
Y en la premenopausia solamente tenemos a tamoxifeno, que se ha visto que también disminuye el riesgo. Ahora, cuando abordan el cáncer de mama, algo muy importante, existen varios métodos, pero siempre, nunca pedir un BAF, o sea, biopsia por aspiración de aguja fina, nunca. ¿Por qué? Porque no es recomendado para tumor de mama. Solamente te sirve para quiste, ganglios axilares, pero no para cáncer de mama. Es operador dependiente y tiene muchos falsos negativos, hasta un 32%. Entonces no nos sirve. El que nos sirve es el biopsia por Trucut, que es aguja de corte. Principalmente es para diagnóstico histológico. Ayuda porque tiene múltiples muestras y nos permite ver con claridad los hallazgos histológicos de la mama. Sobre todo para lesiones sólidas, se puede dejar un marcador con clip y esto sirve para un seguimiento más tardío. Aumenta la sensibilidad y especificidad hasta el 99%. Y hay otra que es biopsia quirúrgica, ya sea excisional, donde cortas todo el tumor, o incisional, que cortas una parte del tumor. Y esto no hay un reporte, se cree que es una alta sensibilidad, las fallas son poco, pero pues es muy cruenta, ¿no? O sea, parece una cirugía más que una biopsia. Y en cuanto a patología, vean, hay las in situ, que es carcinoma ductal in situ, y enfermedad de Payet, que se queda como en un 3%. Pero los invasivos tenemos desde el ductal infiltrante, el obliar infiltrante, ductal y lobular, que es el mixto, el mucinoso, el tubular, el medular y el papilar. Y otros, lo que les comentaba, el inflamatorio, el filodes es muy común también que se encuentren en cuanto a las patologías. Y vemos que en cuanto a subtipos moleculares los vamos a dividir en 4 subtipos. Una que le llamamos luminal A, luminal B, basal-like y otro que se llama HER2 puro. El basal-like es más que nada triple negativo. Luminal A se caracteriza porque tiene receptores hormonales positivos, pero HER2 negativo. Y algo muy importante, tiene algo que llamamos índice de proliferación, que es menor del 14%. Y ocupa el 40%. Son los más comunes, menos agresivos, tienen buen pronóstico y están asociados a incremento de la edad. Tienen respuesta hormonal. Pero la luminal B es un 20% de los casos y vean, lo que cambia es el índice X67, más del 14%, y puede tener positivo un marcador inmunohistoquímico que es el HER2. Y este luminal B pues tiene peor resultado que el luminal A y sobre todo es más frecuente con receptor estrogénico positivo pero progestágeno negativo. El triple negativo es más agresivo, alto grado histológico e índice mitótico, es más en menos de 40 años y sobre todo afroamericanas premenopáusicas. Entonces eso es súper importante. Y el HER2 puro ocurre en un 10 a 15% y es por este marcador. Es menos común, pero es el más agresivo de todos, al igual que el triple negativo. Y está en menos de 40 años. Lo que han visto que también puede ser un factor de riesgo en la etnia afroamericana. Y el resultado pues ha mejorado porque ya tenemos terapia blanco para el HER2. ¿Qué sucede cuando hacemos la biopsia? Tenemos que hacer inmunistoquímica y de acuerdo a los resultados de la inmunistoquímica tenemos que hacer FISH, es decir, si esto nos los marcan con cruces, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Cuando es una cruz es negativo y cuando es 3 cruces, positivas. Pero ¿qué sucede con 2 cruces? Hay falsos, puede ser positivo en un 17%, pero negativo en un 83%. Cuando sale 2 cruces, tenemos que hacer FISH, que de acuerdo a las características, pues va a ser una relación mayor de 2, de HER2 menos entre los centrómeros periféricos de 17 y el promedio, sobre todo del número de copias de HER2, más de 4, para que sea positivo. Y ya la estratificación va a depender. Acuérdense, cáncer de mama estadio clínico 1, tumores menos de 2 centímetros es 1A, y también menores de 2 centímetros, pero que ya haya un ganglio micrometastásico, sobre todo es 1B. Y cuando vemos estadio clínico 2, significa que hay ganglios.
Y ganglios los vemos por los niveles axilares. Nivel 1 y 2, sobre todo, es para ganglios positivos. Y vemos el 1 se divide en A, B y C, y dependiendo de las características del ganglio y en dónde se encuentra. A esto le llamamos 2A, o sea que tengan una T1 o T2, pero con N1. Y estadio 2B es en aquellos pacientes que tengan T2, que son de 2 a 5 centímetros o más de 5 centímetros, pero que tengan ganglio. 3A, pues aquí vamos a ver que también podemos tener todos los escenarios con N2, que son estos ganglios, sobre todo en solo a ganglio mamario interno, pero que vayan hasta 4 a 9 ganglios y uno al menos mayor de 2 milímetros. Y pues ahí encontramos los 3B. Y cuando vemos los 3B también existe una que es a partir de T4. Los T4 sobre todo es por la extensión que está a la pared torácica, a músculo pectoral, o si en la piel está ulcerada, o hay edema como tal, o si vemos el carcinoma inflamatorio, ya es un estadio avanzado. Cuando vemos los ganglios N3, a estos les corresponden 3C. ¿Y estos que son? Más de 10 ganglios y que también esté presente ganglios mamarios internos. Y supraclaviculares. Y 4, pues es cuando ya hay a distancia. El cáncer de mama da metástasis sobre todo a pulmón. A sistema nervioso solamente la histología triple negativa es más el riesgo, pero también da hueso. Entonces siempre hay que checar columna, clavículas, sobre todo las costillas, hígado también da metástasis y son como los sitios más frecuentes para cáncer de mama. Algo muy importante que para el tratamiento existen varios términos. O sea, aquí en mama se pueden usar la cirugía, radioterapia o tratamientos sistémicos que están la terapia endocrina, la quimioterapia y los anticuerpos monoclonales. Vemos que la quimioterapia neoadyuvante más que nada es la quimioterapia que se da con fines de hacer que el tumor disminuya de tamaño y se pueda llevar a cirugía. Entonces es como para hacer una cirugía preservadora de mama o un poquito más conservadora. Entonces a eso se le llama quimioterapia neoadyuvante. Cuando hablamos de cirugía en la mama puedes hacer una mastectomía que se llama radical, es decir, quitar toda la mama y a eso le llamamos mastectomía como tal. Pero puede existir también algo que se llama lumpectomía, que es quitar nada más el tumorcito, es decir, hacer la cirugía alrededor del tumor y a esto le llamamos cirugía conservadora de mama. Después de que ya haces cirugía, viene algo que se llama quimioterapia adyuvante, es decir, la quimioterapia que va después de la cirugía. Esa es la diferencia. El neoadyuvante es antes de la cirugía y adyuvante es después de una cirugía. La misión es que la neoadyuvante permite hacer más pequeña el tumor para llevar la cirugía. Y la quimioterapia adyuvante permite eliminar todo el riesgo que haya de recurrencia del cáncer de mama. Y pues estos deberían de impactar tanto en la supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, así como en la disminución de las recurrencias. La radioterapia pues ayuda también a disminuir la recurrencia local, sobre todo en aquellos pacientes en el que el tumor mide más de 5 centímetros, tienen más de 3 ganglios o quedaron márgenes positivos del cáncer de mama o se le hizo una cirugía conservadora de mama. Y la terapia endocrina toma un papel importante cuando los pacientes tienen receptores hormonales y ahí les damos tratamiento dirigido. Y la quimioterapia en aquellos pacientes que sobre todo son receptores en HER2 positivos o triple negativos y anticuerpos monoclonales en HER2 positivos que son factores de crecimiento tipo 2. ¿Qué sucede? Estos son los tratamientos. Por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, anastrozol, letrozol, son los que inhiben principalmente en vía periférica la formación de estradiol. Y esto pues que lleguen al receptor estrogénico y estimulen el crecimiento del cáncer. Pero también tenemos los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos como el tamoxifeno, el raloxifeno, que también actúan a nivel de los receptores. U otros como los que actúan como antagonistas de los receptores estrogénicos, como fulvestrant, ¿no? Esas serían como nuestras opciones de tratamiento, pero actualmente ya existen terapias blancos, sobre todo los que
actúan a nivel de PI3K, que es una mutación de la vía de mTOR, sobre todo el alpelisib, que se ha visto que impacta en la supervivencia libre de enfermedad en estos pacientes que tienen esta mutación. Se da también las combinaciones de verolimus o temsirolimus para inhibir esta vía de mTOR e inhibir la síntesis de proteína y el crecimiento del tumor. Hay otras que tenemos para inhibición de CDK4/6, que aquí más que nada para palbociclib tenemos ribociclib también y tenemos alpeciclib. Digo alpeciclib, albeciclib. Son 3 terapias blancos que tenemos. Todo esto es en vía de señalizaciones tanto de la transcripción como el ciclo celular por retinoblatoma y factores de transcripciones de E2F. Y cuando hablamos de terapia dirigida, pues hablamos más que nada de estos medicamentos que están aquí. Uno que es el trastuzumab, pertuzumab y trastuzumab emtacina, que actúan a nivel de los receptores de factores de crecimiento que se encuentran a nivel de la membrana de las células tumorales. Y al actuar sobre ellas, pues inhibimos toda la cascada de señalización y por ende inhibimos la proliferación, migración, invasión y la supervivencia de la célula tumoral. Pero también tenemos otros inhibidores de tirosina como lapatinib, neratinib y pazopanib, que también inhiben toda la cascada de señalización y también son terapias blancos para cáncer de mama. Algo muy importante, ven que también la mutación de BRCA está incluido como en cáncer de mama. Pues vean, el inhibidor de la PARP, ¿qué sucede? En el DNA tenemos tanto el BRCA, que el BRCA más que nada ayuda a reparar cuando hay una lesión de doble cadena. Y la PARP, que es poli-ADP ribosa, ayuda a reparar cuando hay un daño solamente en una cadena. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un paciente que tiene un daño a nivel del DNA. Se daña una cadenita. Entonces, si nosotros inhibiéramos este PARP que repara esta cadenita dañada, si lo inhibimos, pues no se va a reparar y después se va a dañar la otra cadena. Y esto, al no tener la reparación ahora de BRCA en estos pacientes con la BRCA mutado, pues va a llevar a la muerte celular. De manera que los inhibidores de la PARP se deben de dar cuando el BRCA está mutado, debido a esta secuencia de características que les comento. Pero también tenemos algo que se llama inmunoterapia. Pues son inmunidores de checkpoint, pero este es ahora con células inmunes. Y lo que vemos es que existen actualmente varios tratamientos, sobre todo para cáncer de mama es el atezolizumab, que es un anti-PDL1. ¿Y qué sucede? Las células tumorales expresan sus propios ligandos, que son el PDL1 o PDL2. Esos se van a unir a PD1. PD1 se encuentra a nivel de los linfocitos T. De manera que si estos dos se unen, esto inhibe la activación de los macrófagos, linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas por parte de la célula T. Entonces, ¿qué hace la atezolizumab? Inhibe, o bloquea este PDL1 y evita que estos dos se unan. De manera que al bloquear esto, permite que se active, se prolifere y aumenten las células citotóxicas para que puedan atacar al tumor. Y así es como actúan los medicamentos de inmunoterapia. O sea, bloquean esas vías de señalización que había bloqueado el tumor para que los linfocitos T manden toda la maquinaria de células de defensa y empiecen a atacar al tumor. Y eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan? Doctor, yo tengo una pregunta. En cuanto a los inhibidores del PARP, ¿solamente van a funcionar si las pacientes que presentan cáncer de mama tienen mutación en BCRA? Exacto. De hecho, no solamente fíjate que los inhibidores de la PARP, en cáncer de mama estamos usando la PARIP, exactamente a la SOPARIP, pero por ejemplo, acuérdense, BRCA mutado no solamente está en mama, sino que también está en páncreas, está también en ovario. Entonces, de manera que estos
medicamentos se están usando ya como terapia blanco también en pacientes que tengan esta mutación. Por eso hoy en día es muy importante ya hacer la mutación en este tipo de tumores con ciertas indicaciones, pero eso ya es cuestión del oncólogo cuando se decide tomar esa normativa de realizar la mutación y las otras. Por ejemplo, la mutación de PI3K. Sí, es que lo que pasa es que yo había leído que se usan para, principalmente actúan a nivel de los que tienen mutación de BCRA, pero mencionaba algo así de que también, aunque los pacientes no presenten mutación, también pueden funcionar. Sí, mira, de hecho, apenas hoy acaba de salir un artículo que acaban de dar en el New England, en el cual, y de hecho ya hay varios estudios que se han hecho sobre todo en cáncer de ovario, donde se ha investigado más los inhibidores de la PARP. Y se ha visto que independientemente de la mutación, también ofrecen un beneficio, no el mismo. O sea, por ejemplo, si te disminuía la mortalidad un 15%, si no tiene la mutación, te disminuye la mortalidad un 7%. O sea, no te disminuye la misma proporción que cuando tienes mutado, pero sí sigue disminuyendo. Que por eso es que también lo siguen indicando, porque al final de cuentas tiene un papel importante en la disminución del riesgo. Gracias. Doctor, una paciente que se le realizó una mastectomía radical, ¿a cada cuánto tiempo la tenemos que estar citando? O bueno, refiriendo, porque ya sería algo ya de especialista, para que le estén realizando los controles, o sea, que no haya habido metástasis o toda esta situación. Sí, mira, de hecho, los seguimientos dependen del tipo de cáncer y de las características que se han encontrado, pero por lo general se cita al paciente cada 3 meses, los primeros 2 años. Y después del segundo año se citan cada 6 meses. Entonces es cada 3 meses, luego cada 6 meses, y ya luego, después de los 5 años, se citan ya al paciente ya más extendido, o sea, 1 año, 2 años después. Pero sobre todo sí tienes razón, o sea, lo importante es que siempre estén viendo un oncólogo. Algo muy importante que creo que me faltó decirles es que el cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes, pero afortunadamente vieron los subtipos moleculares, los benignos que son los luminal A y luminal B, el riesgo de que regrese el tumor, independientemente de que ya le hayas quitado la mama y que le hayas dado quimioterapia, es en 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? De que, como dices tú, se tiene que llevar un seguimiento. O sea, si el paciente dice, no, pero es que ya me dieron de alta, sí, el cáncer regresa, ¿no? O sea, el cáncer regresa nada más que es dependiente del tipo histológico molecular. Es decir, por ejemplo, los triple negativos, los HER2 positivos, esos regresan más temprano, regresan a los 3, 5 años. Por eso es que la vigilancia tiene que ser siempre. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, en el caso de que se haga la mastectomía radical y la mujer decida ponerse implantes, ¿puede hacerlo? Pues no sé si tenga algún riesgo. No, mira, fíjate que de hecho aquí en Médica Sur, lo que se hace es eso. O sea, si el paciente dice, doctor, quiero ponerme implantes, y ya tú ves todas las características del tumor y todo, se puede hacer en el mismo procedimiento. O sea, lo que hace, entra el cirujano oncólogo y entra el cirujano plástico. De manera que el cirujano oncólogo primero entra, saca todo y ya luego entra en el mismo procedimiento del cirujano plástico y coloca los expansores. Pero sí se puede realizar siempre y cuando el oncólogo médico lo apruebe. Algo muy importante también que quiero que les quede claro es que el seguimiento y toda la toma de decisiones es del cirujano
oncólogo, del oncólogo médico. Sin embargo, aquí en el país es al revés. O sea, si ustedes se dan cuenta, en los hospitales de segundo nivel donde hay oncología, el que lleva la batuta en esto es el oncólogo quirúrgico. Pero lo ideal, en un mundo ideal privado, debe de ser un oncólogo médico, porque el oncólogo médico toma la decisión de todo, tanto de la cirugía, de la radiación, de la quimioterapia y de todo el tipo de tratamiento y seguimiento que se debe dar. Sin embargo, el oncólogo quirúrgico solo toma la decisión para lo quirúrgico. Entonces, esa es una parte muy mal que estamos aquí en México y por eso muchos pacientes recaen y se les va todo. Ok, gracias, doctor. Doctor, una última pregunta. ¿Sí? Rotando ahorita en lo poquito que alcanzamos a ir de ciclos clínicos, un oncoquirúrgico nos dijo de que las mastectomías él las realizaba con anestesia regional, Uh-huh. que pues era para evitar la depresión respiratoria y todo este tipo de cuestiones. ¿Sí tiene un fundamento clínico o es, o sea, o Pues usted qué ha visto ahí en su experiencia? mira, en realidad, para este tipo de cirugías, es que depende, vuelvo a lo mismo, o sea, en los hospitales públicos tratan de hacer las anestesias regionales, pero en cuestiones privadas todo es con anestesia general. Y no, la justificación no es, no sea de que se deprime y nada, sino que es cuestión más que nada administrativa de los hospitales, recursos y todo lo demás. Pero sí se puede hacer regional. Lo ideal sería general, sobre todo por el tipo de procedimiento. Pero ahí esa más que nada es toma de decisión del anestesiólogo. Ok, ok. Gracias, doc. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no. O bueno, no sé Bueno, si mis compañeros tengan otra pregunta que hacer. Yo creo que ya no. ya no. Bueno, pues nos ponemos el viernes. Ah, sí, el viernes. Creo que podían en la mañana, ¿no? Sí, doctor, era viernes a mediodía, si no estoy mal. Ah, pues si quieren el viernes a mediodía. Ok. ¿Qué tema sería, doctor? Sería cáncer de pulmón.